Buenos días, profesor Juan Briceño y compañeros. En esta oportunidad, el profe número 7 va a presentar el caso Mafia en los hospitales por cama UCI durante la pandemia de 2020. A continuación, mi compañera Liliana presentará la descripción del caso. En la descripción del caso, el caso se basa en la detención de 9 personas que presuntamente forman parte de una organización investigada por cobrar hasta 82,000 soles para conseguir una cama en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara. Fueron detenidos por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio. Según la policía, el modus operandi de esta banda se basa en el supuesto traslado de personas con COVID a una cama UCI, haciendo alarde de sus influencias en el hospital. Pero a cambio del favor se les cobraba la cantidad de hasta 82,000 soles y los traslados sí eran corroborados a pesar de que existían personas en la lista de espera. A continuación le doy pase a mi compañero Rodrigo para que explique el problema ético y los conceptos éticos. Para analizar el problema ético tenemos que realizar un análisis que consta de 4 conceptos: persona, dignidad humana, ética y conciencia moral. Donde el concepto de persona podemos identificar en el caso que los traficantes de camas UCI no respetan el derecho de las personas que poseemos al momento de existir, y vemos cómo ellos tratan como si fueran objetos de forma insignificante a dichas personas, a los pacientes. En el concepto de dignidad humana vemos que no se respeta ni se valora a los pacientes ni ellos mismos, porque utilizaban a las personas como un fin, el cual era lucrarse a sí mismos, pero no tomaban en cuenta el medio, el cual era utilizarlos de manera reprochable. Para el concepto ético hablamos sobre la identificación de los actos morales de las personas, y acá vemos que estas personas no tienen una buena moral porque desde niños se forjaron de un carácter erróneo con valores que son muy egoístas, y por ende sus acciones son demostradas en la comunidad. En el aspecto de conciencia moral vemos que los traficantes identifican lo bueno de sus actos, el cual es este tráfico de camas UCI, pero esto es erróneo. También vemos que si mencionamos las máximas de Kant, el cual nos dice que las personas desean que sus actos se vuelvan leyes universales. Entonces estas personas, los traficantes, estarían deseando que todo el mundo realice actos de corrupción. Y bueno, esto también se puede ver, esto también se ha hecho una realidad, porque en Perú y en muchos países existe la corrupción, y podemos ver como un caos nacional acá en Perú. También tenemos que tener en cuenta otros conceptos éticos, el cuales son los principios, valores y virtudes, donde los principios son la manera en cómo ellos se muestran hacia la comunidad, y esta viene desde su desarrollo infantil, porque se forjaron de esa manera desde pequeños. En las virtudes tenemos que ellos tienen las virtudes se dan, son hábitos, y estos traficantes tienen vicios, el cual un hábito de ellos que es erróneo, el vicio, es la corrupción. Esto también se puede mostrar porque acá en el Perú se ve como la corrupción es culturalizada, porque en algunos casos de corrupción no se aplican las leyes de buena manera, y vemos que algunos sistemas son muy vulnerables. Y finalmente tenemos los valores, el cuales ellos muestran no son muy buenos para la sociedad, mostrando cobardía y insensibilidad hacia las personas. Ahora doy paso a mi compañero Fernando. Buen día. Hoy les voy a hablar sobre la libertad y responsabilidad en el caso. Según las lecturas de Fernando Savater,
Pepito Grillo y la libertad. En la libertad podemos ver la libertad de opción, que permite tomar muchas decisiones sin asegurar que éstas sean buenas. En el caso analizado vemos cómo los implicados de esta organización son libres de elegir lo que hacen, pero no necesariamente vayan a elegir bien. Y esto quiere decir que como lo que decidieron estuvo mal, o sea, cobrar estas grandes sumas de dinero buscando lucro personal, desentendiéndose por completo de lo difícil que podría ser la situación de las familias afectadas. En la responsabilidad, podemos apreciar la responsabilidad moral, que consiste en hacer cargo de las consecuencias de sus actos. Su sanción es el remordimiento. En el caso, se hace presente la responsabilidad moral, ya que los implicados de esta organización en una entrevista manifiestan que se sienten muy arrepentidos, a tal punto que se pusieron a llorar y pidieron disculpas a nivel nacional. Y también podemos apreciar la responsabilidad jurídica, que consiste en hacerse cargo de las consecuencias ante el daño de bienes protegidos por el Estado, en este caso el dinero de la población, empleando las sanciones de la ley. Y en el caso se hace presente la responsabilidad jurídica porque los involucrados violan la ley aprovechándose de la desesperación de la gente en ese momento y sacándoles el dinero para su beneficio. Cabe recalcar que los involucrados ya están en prisión preventiva haciéndose responsables, es decir, la responsabilidad jurídica. Ahora les paso con mi compañero Gustavo, que les va a hablar sobre los deberes y derechos. En cuanto a derechos y deberes, como podemos observar, son varios los que pueden ir relacionados con el caso. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los derechos, el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Bueno, en el caso analizado, encontramos que el actuar de estos individuos atenta directamente contra el respeto a la dignidad humana de los enfermos de COVID-19, debido a que los traficantes de camas UCI no se comportaron con fraternidad con los pacientes. Y esto, pues, solo tenía un fin lucrativo, lo cual concluye en familias gravemente afectadas económicamente, pacientes enfermos no siendo atendidos correctamente e incluso muriendo. Pasando al artículo 5, el cual dice: nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este caso, este derecho fue violado al momento en el cual los traficantes no trasladaron los cuerpos de los pacientes a una cama UCI, como se había acordado que se haría con el hermano del denunciante, por ejemplo. Finalmente, él fallece sin siquiera haber ingresado a una cama UCI, a pesar de que ya se había realizado un primer pago por parte de su familia. Pasando a los derechos, el artículo 38 de la Constitución Política de Perú dice que el deber es con la patria. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. En este caso, no se cumple, pues los enfermeros y los infractores cometen una falta directa a la Constitución política al atacar los intereses nacionales para beneficiar los suyos y con ello deshonrar a su patria. Por consecuencia, ellos han sido arrestados y puestos a disposición de las autoridades, mientras se desarrollaba el proceso de investigación, por lo cual tendría que cumplir una prisión preventiva de al menos 18 meses. Y finalmente, el artículo 44 de la Constitución dice que los deberes del Estado son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. En este caso, el Estado sí cumple con su deber al condenar este tipo de actos bajo pena de prisión y trabajar en que no ocurran situaciones similares. Y consecuencia de ello es que la ciudadanía podrá sentirse más segura de denunciar casos similares, ya que el Estado ha mostrado actuar con eficacia para evitar que ello ocurra de nuevo. Además, esto complica a todo aquel que planea actuar de manera similar para aprovecharse de la situación urgente de las personas. Ahora le doy el pase a mi compañero Luigi. Buenos días. Yo voy a hablar acerca de respeto y diálogo. Para empezar a hablar sobre el respeto y diálogo, debemos entender que cada uno de ellos depende para contribuir positivamente en el desarrollo de las actitudes, generando así un ambiente de sano esparcimiento, permitiendo espacios de integración, motivación, liderazgo y recreación. En el caso presentado encontramos evidencias de un acto con diálogo indecoroso, haciendo falsas argumentaciones y estafando a la gente.
una irresponsabilidad por las personas que no se encuentran muy bien informadas acerca de dichas atenciones causadas por la COVID-19. También podemos entender que este tipo de situaciones suelen suceder a menudo y que tanto el respeto como el diálogo se pierden, demostrando actitudes indecorosas y fomentando ambientes peligrosos para la sociedad. Cabe recalcar que este tipo de actitudes y comportamientos suelen acontecer debido a la formación y a la educación mala de cada una de las personas. Como bien sabemos, un ladrón sin respeto y diálogo no nace, sino se hace. Gracias. Pluralismo. En el caso presentado, podemos evidenciar una falta de mínimos morales en los acusados de tráfico de camas UCI debido al abuso de libertad y derechos humanos infringidos, hacia la víctima del cobro por un servicio público de salud comunitario. Esta es un derecho universal, además de incumplir las normas de justicia. Según el pluralismo, la justicia es un pilar fundamental para la convivencia en armonía. Asimismo, se evidencia la falta de tolerancia, el cual es un principio fundamental en el pluralismo para que se pueda promulgar un respeto mutuo entre ciudadanos, donde los acusados no tuvieron un mínimo de tolerancia, fueron personas indiferentes frente a alguien que necesitaba urgentemente una cama UCI debido a su contagio por la COVID-19, demostrando en conclusión una falta de ética, moral y pluralismo. Le doy el pase a mi compañera Dafne. De acuerdo al caso presentado, la perspectiva solidaria, nuestro enfoque se va a basar en la ayuda y el apoyo que estas personas damnificadas se puedan brindar. Por lo que sabemos, este tema ya ha sido fiscalizado antes, en su debido tiempo, por el Estado. Sin embargo, las consecuencias y los efectos de dichas acciones no van a ser recuperadas principalmente por la familia, ya que se sabe que en algunos casos no se pudo salvar la vida de esa persona. Por ese motivo, la ayuda y la solidaridad que podamos tener con estas personas damnificadas es lo que nosotros podríamos llevar a una perspectiva ética y con conciencia moral.